pero a veces no nos damos cuenta que Dios tiene siervos en todo lugar. Y nosotros, pues bueno, como tenemos la tendencia que nos guste, ¿verdad? Somos dados a eso. Bueno, lo que quiero decir es que tenemos el honor de tener esta noche predicando con nosotros al pastor Guadalupe Ponce. Una trayectoria de casi 65 años en el ministerio. El Señor Jesús dijo: si tú quieres saber si es un buen profeta, si es un buen siervo, mira su fruto. Gracias a Dios, el Señor le ha dado gracia al pastor Ponce. Su hijo es un pastor en la Iglesia Bautista en Puerto Rico. Su yerno es el pastor Mateo Cole. Dios ha bendecido mucho la vida de este hombre por muchos años de ministerio. 85 años de edad. 85 el pastor Ponce. Sí, y todavía está como más ligerito que algunos jóvenes, ¿verdad? Bueno, pero estamos contentos de tener, hermanos, vamos a escuchar al pastor Ponce en esta noche. Y pastor, tiene usted el tiempo para hacer una bendición. Gracias, ya lo es, nada más tenerlo aquí, ¿verdad? Pero gracias por estar con nosotros en esta noche. Que el Señor lo use y lo bendiga. Buenas noches, hermanos. Para mí siempre ha sido un privilegio pararme ante la iglesia para compartir la palabra. Espero que esta noche Dios me dé algo para ustedes. Y quiero invitarlos a abrir su Biblia al capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 15. Y si ya lo tiene, busque usted el último versículo. El último versículo, el 58. Que la letra dice así, voy a leer, ustedes me siguen en su Biblia. Dice así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo, como ustedes ven, menciona 2 veces la obra del Señor. Dice en la segunda parte del mismo, en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre. Y luego dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y luego nos procede a decirnos Pablo cómo se hace la obra del Señor. Entonces, el tema natural es cómo se hace la obra del Señor. Vamos a ver esta noche. Y en primer lugar vamos a pensar, pero antes de eso vamos a orar. Vamos a orar una vez más. Oremos, hermanos. Nuestro buen Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra y tratar de aprender. Estimula nuestra fe, nuestra vida, nuestra fidelidad. Y trae bendición para cada uno, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pido. Amén. Muy bien. Dijimos que el pasaje está hablando de cómo se hace la obra del Señor. ¿Y quiénes son los que hacen la obra del Señor? ¿Quiénes son? No es exclusivo de los pastores, no es exclusivo de los misioneros, no es exclusivo de los diáconos, no es exclusivo de los estudiantes del instituto. No, desde que usted aceptó a Jesucristo como
es como su único Salvador, cada uno de ustedes tienen un privilegio de hacer la obra del Señor. Sí, el versículo nos dice, el versículo incluye a cada uno de nosotros. Mire cómo dice, así que hermanos míos amados, estad firmes. Dice que la obra del Señor se hace por estar firmes. ¿Y quiénes deben estar firmes en la fe y en el papel que Dios les ha dado? Pues cada uno de los cristianos. A veces hasta los que no son cristianos parece que pueden colaborar en la obra del Señor, pero realmente es para la iglesia, para los hermanos. Entonces dice que la obra del Señor se hace por estar firmes, por estar firmes. Pero hermanos, recordemos que estar firmes no es asunto de un deseo, no es asunto de que yo lo leo en la Biblia, que tengo que estar firme y lo voy a hacer. Pues sí, debemos tener el deseo de hacerlo, pero la palabra de Dios nos previene, diciéndonos que necesitamos más que un deseo. ¿Qué dice Efesios 6? Efesios 6. Mire lo que Dios a través de Pablo está diciéndonos. Versículo 10 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue diciendo, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra ¿quién? Las acechanzas del diablo. Hermanos, tenemos un enemigo que no podemos vencer usted y yo, que no lo podemos vencer con nuestra buena voluntad, con nuestro esfuerzo humano. No, tenemos necesidad de la ayuda del Señor, de que Dios haga la obra en nuestra vida. Esto quiere decir que debemos aprender a depender del Señor para que Dios pueda fortalecernos, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Nuestro versículo dice, estad firmes, pero para que podamos estar firmes necesitamos toda la armadura de Dios, dice nuestro pasaje, porque tenemos un enemigo muy peligroso. El diablo, pues alguien ha dicho que es más diablo por viejo que por diablo, pero el diablo, de veras, con su experiencia, y nosotros sin experiencia, debemos tener temor. Debemos tener temor. Entonces, y luego se describe nuestros enemigos, más en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por eso dice, vuelve a decirnos, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y vuelve a enfatizar en el verso 14, estad pues firmes. Y ahora nos dice qué es lo que tenemos que hacer para estar firmes. Bueno, primero, lo vimos en el versículo 10, fortalecernos en el Señor. Versículo 11, debemos tomar toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Bueno, en el versículo 14 lo está diciendo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ustedes deben ser cristianos de verdad. Aceptar, una vez que uno acepta al Señor, mostrar que de veras lo aceptamos, siendo cristianos, como dijimos, de verdad. Porque si no lo hacemos, entonces el diablo nos va a ganar. Vestidos de toda
y vestíos con la coraza de justicia. Una vida recta es algo que Dios puede usar en favor de la obra del Señor. Una obra recta, digo una vida recta, una vida con testimonio. La iglesia va a crecer si tiene testimonio. El Señor dice, ustedes son la luz del mundo. Y dice que una luz no se enciende y se pone debajo de la cama, porque entonces para nada nos sirve. Y hay cristianos que a veces parece que están debajo de la cama, no de verdad, no con un testimonio firme, brillante. Qué bonito es un cristiano. Mire, la obra del Señor se hace con cristianos de verdad, con cristianos que viven una vida recta. Quizás no sean muy talentosos, no tengan talentos para la obra, pero si viven una vida recta son una gran inspiración. Estando yo en Tanquián, allá por los años 60, las décadas del 60 y 70, teníamos un señor de origen indígena, 100% indígena el hermano, se llamaba el hermano Clemente. Este hermano, la iglesia era una iglesia pequeña de que solo teníamos 2 hileras de bancas, aquí una y aquí otra. Y de ese lado, en la segunda banca, ahí siempre estaba el hermano. Y ese hermano era tan fiel que solo si estaba enfermo o había salido, no estaba en su lugar. Y era un hermano bien cuidadoso de su vida cristiana. Me animaba a mí. Nosotros tenemos hasta la fecha la costumbre de aprender versículos de memoria durante la semana. Recomendamos que los hermanos aprendan un versículo de memoria y el domingo lo compartan con nosotros. Damos un momento un espacio para que digan sus versículos y a la vez pues nos regocijemos en la palabra. Ese hermano no sabía leer, pero él venía los sábados para que yo le enseñara el versículo de memoria. Su vida fue muy inspiradora. Cuando murió lo sentimos mucho. Hermanos, la obra del Señor, repito, se hace con hermanos, con gente que vive la vida justa, la vida correcta, la vida recta, la vida que alaba al Señor. Y eso es parte de para ser así necesitamos ser firmes. Necesitamos ser firmes ante los embates que vamos a tener. Todos los cristianos enfrentamos problemas, pero no por eso debemos dejar de ser rectos en nuestra manera de proceder. Y así vemos cómo se sigue hablando de la armadura de justicia para poder estar firmes y acabar bien, dice Pablo. Ahora, regresamos a nuestro texto de Primera a los Corintios. Entonces, la obra del Señor se hace permaneciendo firmes, es decir, permanecer fieles. Fieles, el Señor lo dijo en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. Yo leí un fragmento de la vida de Guillermo Karen. Quizás algunos de ustedes han oído de ese hombre, seguro el hermano lo ha mencionado. Un hermano que fue uno de los primeros, si es que no fue el primero que fue misionero a la India. Ese hermano, cuando fue a la India, él fue con la idea de traducir la Biblia a la gente indígena. Había muchos grupos étnicos en el área donde se quedó como misionero, donde Dios lo dirigió, y se hizo de una imprenta y echó mano de hermanos que había ganado para el Señor para que le ayudaran a traducir el Nuevo Testamento
porque quería que la gente allí tuvieran la Biblia en su idioma. Y dice la historia que 3 veces le quemaron su imprenta y su material para ser imprimido. 3 veces se quemó su casa, donde tenía todo su material, le provocaron un incendio. 3 incendios, 3 de sus trabajadores murieron en esos incendios. Fueron otros hermanos a visitarle en su trabajo, allá en su campo misionero, y se admiraron al oír esa historia y dijeron, ¿cómo es posible que este hombre se quede todavía trabajando aquí, intentando hacer algo, cuando ya le hicieron todo esto? Él fue constante, y la historia nos dice, el relato nos dice que él logró traducir la Biblia a varios idiomas de los dialectos del área. ¿Por qué? Porque fue constante. Quizás otro hubiera dicho, no, aquí no se puede, yo me voy. Pero cuánta gente fue bendecida por la constancia, por la firmeza, por la fidelidad de un hermano. Si usted decide en su corazón ser fiel al Señor, ser firme, entonces usted va a ser una gran bendición para la obra, y la obra va a seguir en el paso que Dios que Dios quiere que siga. Bien, luego dice sigamos pensando en nuestro versículo. Así que hermanos amados, hermanos míos amados, estad firmes. La firmeza, la fidelidad estamos diciendo, es importantísimo. Una vez oí una historia que hasta la fecha no se me ha olvidado. Un predicador nos visitó allí en la iglesia de Tamaulipas, donde estamos, y nos contó una historia de un hombre escocés en aquellos tiempos cuando no había carretera. Era un comerciante, yo creo, y andaba con su mercancía por todos los lugares, y tenía un perro. Ese perro lo seguía por donde quiera que iba. Era su compañero de siempre. Y un día el Señor se enfermó y se murió. Se murió por ahí en una aldea, pues lo tuvieron que sepultar. El perro vio dónde estaba su amo muerto, el perro vio dónde lo sepultaron, y mire que el perro se quedó allí donde lo habían sepultado a su amo. Ahí se quedó. Cuando lo acosaba el hambre, se iba a las casas de la aldea y como que pedía de comer. Las gentes se dieron cuenta y lo empezaron a apoyar. Si lo veían por allí, le ofrecían de comer o le ofrecían agua, y regresaba, comía o tomaba su agua y regresaba donde estaba su amo, o donde habían sepultado a su amo. Pues para no cansarlos, allí estuvo hasta que un día se enfermó el perro y se murió allí. Y me pregunto, ¿será que un perro puede ser más fiel que un cristiano? ¿A cuánto le debemos al Señor, hermanos? Debemos decidir. Cuando usted sea atacado por el diablo, acuérdese de 1 Corintios 15:58. Acuérdese del perro escocés. Y anímese, hermano. Enseguida dice nuestro texto, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. La constancia, dice Pablo, que es el segundo elemento para hacer la obra del Señor. La constancia. Todos nosotros
necesitamos ser constantes, o Dios nos pide que seamos constantes en su causa, en su obra, en la vida cristiana, que seamos constantes. Es más, dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si nosotros no nos sometemos al Señor, hermanos, no podemos ser constantes. ¿Por qué? Porque el diablo nos va a ganar. ¿Sí? Hemos de reconocer el poder satánico. Algunos piensan que los pueden personalmente enfrentar al diablo. No se puede. Necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, la constancia, no solamente como el Señor dijo, Pablo más bien dijo en Romanos 12, que deben ser constantes en la oración. Bueno, es uno de los campos en los cuales hemos de ser constantes. Pero hemos de ser constantes en la lectura de la Biblia, hemos de ser constantes en la oración, hemos de ser constantes en asistir a los cultos. ¿Por qué? Porque hemos de ser constantes en apoyar la obra del Señor en lo que nos tengamos a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque eso nos anima, eso nos da fuerza. Dios usa eso para darnos fuerza espiritual. Sí. Debemos ser constantes con la ayuda del Señor. Luego dice, creciendo en el Señor siempre. A ver, creciendo en vuestro trabajo, creciendo en la obra, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre. Pablo el apóstol en Colosenses 2 dice que debemos crecer para arriba y para abajo, para estar firmes, para poder estar firmes. Vamos a leer el versículo, es Colosenses 2:7. Colosenses 2:7 dice así. Arraigados y sobreedificados en él. Arraigados y sobreedificados. Se dice que la palmera es uno de los árboles que tanto crecen para arriba como crecen hacia abajo. Y sí se cree porque la palmera le gusta mucho en tierras arenosas y en la arena es movediza, pero la palmera se profundiza tanto, dicen que tiene sus raíces tan largas hacia abajo como está el árbol exterior. Hermanos, es una buena ilustración que nos dice que debemos afirmarnos en las cosas de Dios y que debemos crecer también. No debemos estar contentos con ser estáticos. Si podemos desarrollar y debemos desarrollar, es un mandato de la Biblia, es algo establecido para nosotros. Cuando Pablo habló en Primera de los Corintios, él estaba hablando de algo que es verdad. Entonces, la palabra del Señor nos insta a arraigarnos bien en la palabra, en la doctrina, en la fe, en el Señor Jesucristo, la vida cristiana, arraigarnos de tal manera que no haya nada que nos mueva, que no haya nada que nos aparte, que no haya nada que nos tire. Debe el creyente tener esa fuerza del Señor para poder ser firmes y constantes y crecer como la palmera. Que el Señor les ayude, hermanos. Y luego dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La Biblia tiene promesas para los fieles del Señor, hasta para el que da dinero. No sé si ustedes se han fijado, yo creo que sí.
de seguro que el hermano, el pastor, les ha enseñado que Dios, bíblicamente dar al Señor es una bendición. Cada cristiano que aprende a dar sus diezmos, a dar para la obra del Señor, Dios lo bendice. Lo dice la Biblia. Por ejemplo, cuando dice en el capítulo 3 de Malaquías, que de sus diezmos, que el pueblo de Israel dieran su diezmo. Dijo Dios al pueblo, que Dios abriría las ventanas de los cielos y vaciaría bendición. Eso no significa que Dios de repente usted va a encontrar billetes en el patio de su casa porque cayeron del cielo. No, pero el Señor va a hacer, en el versículo 11 del capítulo 3 de Malaquías, dice, si ustedes dan el diezmo, les dice, yo les voy a dar bendición del cielo. ¿Cómo? Voy a hacer que sus sembrados no vengan plagas, que venga lluvia a su tiempo. Y voy a bendecir, ustedes van a tener cosecha abundante. ¿Y acaso Dios no puede hacer eso? Dios puede bendecir, y Dios ha bendecido a los hermanos que dan. Dios los bendice, hermanos. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hermanos, voy a recurrir a algunas cosas que yo he visto en mi vida, en mi ministerio. Como dijo el hermano, ya tengo un rato en la obra del Señor. Y Dios me ha dado cosas que quizás le ayuden a usted también, quizás le animen. Mire, yo he visto casos hablando de que la obra del Señor no es en vano. A veces parece que es en vano, como Isaías le parecía que su trabajo era en vano. Isaías no cosechó mucho de su trabajo, no hubo mucha bendición, por eso dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Desesperado. Jeremías quería dejar la obra del Señor. Y dice, yo lo intenté, pero Dios me puso unas brasas en el corazón, de tal manera que no resistí. Pero ¿por qué se desanimaba? Él decía, Jeremías dijo, yo les digo, les predico y les digo lo que tú me dices. Ellos eran profetas, portavoces de Dios. Y dice Jeremías, pues no obedecen, no hay ningún resultado. Se desanimaba. Pero, mire, si eso fuera el caso, Dios no nos llama tanto a presentarle resultados. Nos llama a ser fieles, a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero siempre va a haber bendiciones inesperadas. Mire, le voy a contar algunas de ellas, de las que yo he visto. Una historia leí, una historia preciosa, les voy a contar, a ver si de manera breve. Leí, por cierto, de un pastor, de un misionero que ni su nombre dio, que fue a dar informe en su misión, y en su misión su informe fue este. Este año solo Dios añadió a esa iglesia un niño. Lo oyó el director de misiones y dijo, después del informe de este hermano, le dice al misionero, hermano, algo anda muy mal en su ministerio, hermano. El misionero se puso bien triste, como era de esperarse. Se puso triste y se fue a su casa y se arrodilló por allí a orar y a llorar, a pedir la dirección de Dios si debía continuar o no. En eso estaba en oración, cuando sintió que alguien le tocó el hombro y voltea a él y era aquel niño que había ganado para el Señor. Se llamaba Roberto, el niño.
ese niño, y el niño le dijo a su pastor, le dijo: hermano, ¿cree usted que yo puedo llegar a ser un predicador? Y Roberto con el tiempo se fue a África a abrir la obra del Señor. Dios lo usó. Se fue a vivir en una sierra bien alta, bien alta. A su alrededor contemplaba la sierra, gran parte del área. Y una vez en su vida misionera regresó a Inglaterra y dio un informe a algunos, no dice a quiénes, posiblemente a su misión. Y el informe fue parte del informe fue este: hermanos, yo estoy en tal lugar y cada vez que Dios amanece y que sale el sol, yo veo a mi alrededor y veo muchos pueblos, más de 30 poblaciones que no tienen a Cristo. Se entristecía. Y en esa congregación estaba, ese informe lo oyó, y estaba un joven de nombre David Livingstone. Ustedes saben quién fue ese hombre. Fue en vano que ese misionero ganara solamente un niño en todo un año. No, porque ese niño creció y fue misionero, y Dios lo usó para incentivar a Livingstone a ir a África a vivir 30 años predicando el Evangelio. Y allá se murió Livingstone. Dicen que lo hallaron como si hubiera estado de rodillas cuando murió. Lo hallaron muerto de rodillas, solito. Dio su vida por almas que necesitaban a Cristo. Hermanos, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando yo me casé, hermanos, una de mis cuñadas, la menor de todas, que tenía apenas como 12 años, se vino con nosotros. Estaba yo en Tanquián. Se vino con nosotros porque en su pueblo no tenían primaria, y quería estudiar. Sí, vino, y después en un domingo por la noche, después de que yo había predicado un mensaje evangelístico, estábamos cenando cuando ella se acerca y dice: yo quiero aceptar a Cristo. Bueno, nos dio gusto, le expliqué una vez más el Evangelio, invocó al Señor, y para no cansarlos, terminó su primaria, terminó su secundaria, se fue a Tamazunchale y terminó su preparatoria, y Dios le dio la oportunidad de ir a un instituto bíblico en Alberta, Canadá, y allá conoció a un muchacho de Letonia, hijo de una familia letón, que habían huido al Brasil por el comunismo, y habían decidido ir a un lugar que se llama el Rincón del Tigre en Bolivia, a abrir obra para el Señor entre una tribu salvaje, que por cierto les mataron unos misioneros con el intento de ganar a la gente, a los salvajes. Y mi cuñada se casó con ese muchacho, con un muchacho que estaba en Canadá también, de esa familia, que trabajan todavía en Bolivia, y tienen un trabajo maravilloso, hermanos. Hace como 2 años vino y dice: tenemos por hoy 150 niños internos que vienen de familias destrozadas, vienen de padres desobligados, que niños que viven en la orfandad, y nosotros los recogimos. 150, les dan zapatos, les dan ropa, les dan educación,
les enseñan la palabra de Dios, les dan útiles para la escuela, les dan de comer, además de los demás externos. Cuando terminan su preparatoria se van a los ranchos, se van a sus tierras, hablan del evangelio a sus familiares y luego llega el aviso, vengan y háblenos, manden a alguien que nos hable de la palabra del Señor. No hay misioneros, no han podido tener soluciones a ese problema, pero ellos tienen un trabajo tremendo en la obra del Señor. No es en vano el trabajo. En el año 1973, yo creo, me invitaron a tener un culto en una aldea pequeña, en el terreno de un rico ganadero, de los que tienen emplean gente. Y ya me invitaron a celebrar un culto, fui y tuvimos el culto, y en el llamamiento 9 personas dijeron que aceptaban a Cristo. Pasaron al frente a aceptar a Cristo, entre ellos un chamaco de 12 años, todo dado a la traza, descalzo, mal peinado, mal vestido, pero él levantó su mano y dijo que aceptaba al Señor como su Salvador. Y para no cansarlos, mire, de esos 9, nada más ese era un niño. Fue fiel a la iglesia, asistió a los cultos. Cuando tenía 15 años me dijo, hermano, yo quisiera ir al instituto bíblico a estudiar la Biblia, porque se había abierto recién 2-3 años atrás un instituto bíblico allí cerca de Chapulhuacán. Y le digo, pero yo creo que no te van a recibir, porque allí el requisito es que tengan 18 años, mínimo 17. Pero en fin, le digo, nada perdido, voy a hablar con el director del instituto y a ver qué pasa. Bueno, así quedamos, le dije al director, y dijo, después de pensarlo, dijo, bueno, pues vamos a hacer una excepción, mándelo para acá. Y lo mandamos, le dijimos que sí, se fue, terminó sus estudios, y yo me trasladé a Tamazunchale, dejé la iglesia después de estar ahí 16 años, y ese muchachito que no mostraba ninguna esperanza, que no mostraba nada, ese chamaquito tiene más de 30, yo creo que tiene los 35 años de ser el pastor en la iglesia donde yo estaba. Y un niño de 2 años que no prometía nada. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usted nunca sabe a quién va a ganar para Cristo. Y yo le puedo contar más historias de estas. Solo le digo esto porque de veras yo he visto Dios cumple su palabra. Ese versículo que dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cualquier participación que usted tenga en la iglesia, en la obra del Señor, no es en vano. No lo piense 2 veces, sírvale al Señor en lo que puede. Sí. Pues dije, no les cuento más de estas historias porque ya el tiempo nos corretea, pero ahí está. Debemos decidir qué vamos a hacer, qué tipo de cristianos queremos ser. Sí, acabo de estar en Puerto Rico con mi hijo. Yo nunca pensé que mi hijo iba a ser un pastor y un administrador de un instituto bíblico, nunca lo pensé. Nunca pensé que mi hija iba a ser una mujer celosa de la fe, firme. Dios les ha bendecido. La obra del Señor no es en vano, hermanos. Pues adelante, hermanos, con lo que en la voluntad de Dios para ustedes. Que el Señor les bendiga mucho. Vamos a orar, hermanos.
quizás usted decida en su corazón no solamente ser un buen cristiano, como dice el versículo, pero quizás usted se consagra al servicio del Señor para que pueda tener también testimonio de lo que Dios puede hacer a través de usted, hermano. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por ese bendito texto de tu palabra que nos anima, nos da esta promesa maravillosa y que tú cumples tu palabra. Pedimos, Señor, quizás aquí en esta tarde hay alguien de los hermanos, algún joven, alguna señorita o más de alguien que ha recibido el llamado tuyo a servirle y se ha detenido. Esperamos, nuestro Dios, que este versículo le estimule a prestar, a dar su vida, a consagrar su vida y que tú puedas usarlo, Señor. Si alguien se decide porque tú lo llamas, que sabemos que tú lo vas a respaldar, que lo vas a ayudar, lo vas a guiar y lo vas a bendecir. Gracias por las promesas que tienes para tus siervos y para tus hijos. Te adoramos, te alabamos por ello. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor, lo pedimos y lo suplicamos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les bendiga, hermano. Yo no sé, hace un momento cuando veníamos mi esposa y yo de camino a la iglesia, le dije, Dios me ha estado moviendo el corazón para empezar algo, un ministerio, y ya tiene un tiempo y hoy sucedió algo y mi esposa me hizo un comentario y cuando veníamos en el camino le dije, ¿sabes qué? No puedo quitarme de la cabeza esa cosa, ese mensaje. Y pensé, bueno, puede ser que es nada más porque lo he escuchado y se quiebra mi corazón. Pero estoy ahí sentado y el pastor habla de eso. Y volteo a ver a mi esposa y ella me abre los ojos y me dice. Y Dios habla, hermanos. Y doy gracias a Dios por... sí, hermanos, hoy día la razón por la que no vamos a poder mirar en unos años hombres fieles como el pastor Ponce, hombres firmes con muchos años de servicio, es por una sola razón, por lo que oímos hoy. Usted se imagina en aquellos años, porque déjame decirle algo, aquí todos nosotros nos quejamos, pero la tenemos, como decimos, bien papita. Todos nos quejamos y le hacemos al cuento, pero la tenemos papita. Pero ¿sabe usted lo que costó en aquellos años? Porque ahí donde están ellos, hermano, no está fácil. Ahí donde están los hermanos no está fácil. Ya nada más con el puro calor. Ya nada más con el calor. Y servir a Dios. Yo conozco a ese muchacho de 15 años del que habló el pastor. Ahora ya es un viejo como yo. Pero qué bendición escuchar eso. Qué bendición es pensar que hay un montón de latosos aquí. Un montón de chamacos que a veces no los decimos no, pero ¿sabe qué? Aguantarlos porque un día vamos a ver algo maravilloso con sus vidas.